¿Se puede resolver el cubo de Rubik 4×4 nivel por nivel? Pues sí se puede, y en este tutorial te enseñaré el método LBL para que podamos resolver el cubo de Rubik 4×4 capa por capa. Pero antes de comenzar debo anticiparles dos cosas. Lo primero es que este método no está muy recomendado para hacer speed solving. Esto quiere decir que está más bien enfocado para resolver modificaciones difíciles del 4×4, como por ejemplo el Ghost Cube. Y lo segundo que les debo de avisar es que es recomendable que ustedes ya sepan resolver este cubo con otro método. Por ejemplo el de principiante, Yao, así como algunos algoritmos de OLL y PLL. Sobre todo para la última capa, en la cual tendremos que cambiar de posición algunas piezas. La ventaja de este método es que no necesitaremos aprender nuevos algoritmos, ya que solamente necesitaremos dos que probablemente ya sepas. El primero de ellos es la paridad de OLL, el cual no voy a enseñar porque este no es un tutorial de OLL y aparte puede que muchos ya lo sepan. Pero el segundo algoritmo que necesitaremos un poco más será el de emparejar las últimas dos aristas de la capa superior. Por ejemplo, el amarillo rojo, que debe estar en la misma capa, y el amarillo azul, que está alineado con su misma capa. Es un algoritmo bastante sencillo. Tenemos que girar las aristas por la mitad. Sacamos este par por el lado de R, poniéndolo aquí arriba, y después lo volveremos a meter aquí, pero girando la capa de F. Algo de esta manera para al final regresar el algoritmo que hicimos al principio. Y si se dan cuenta, nuestras aristas ya están emparejadas. Una vez dicho esto, empecemos. El primer paso de este método obviamente es resolver la primera capa con el color que nosotros queramos. Este método es muy versátil porque, por ejemplo, en la primera capa podemos colocar primero las esquinas, después las aristas, al final los centros o viceversa. Hay muchas maneras en las que podemos hacer una misma cosa en el cubo. Dependiendo de cada paso hay muchas maneras que podemos hacer. Muy bien. Por ejemplo, para resolver la primera capa yo lo que hago primero es una barra, después otra barra para así completar los centros. Después voy a emparejar mis aristas de la cruz del mismo color, ya sea utilizando algún método avanzado como técnicas de Yao, incluso del método de principiantes, o por qué no, jugando un poco con la lógica del cubo. Hay muchas maneras de hacer cada una de las etapas del cubo. Y al final voy a colocar las esquinas. Esto incluso lo podemos hacer con el método de principiantes. Bajo, derecha, subo, y bueno, como les digo, este método es algo intuitivo y te permite hacer de muchas maneras distintas cada etapa. El segundo paso de este método es resolver la capa número 2 de nuestro cubo, permitiendo usar la versatilidad de nuevo, colocando primero las aristas y al final las piezas centrales, o viceversa, primero los centros y después las aristas. Como les digo, yo solo les voy a mostrar la manera en la que yo hago este método. Muy bien, lo primero es verificar si en la segunda capa tenemos algunas piezas que ya nos sirvan. Por ejemplo, tengo estos dos centros verdes con los cuales puedo empezar esta etapa del solve así, para evitarme después colocar estas dos mismas piezas verdes. Muy bien, el principio de este método es bajar los centros que yo tenga en mi capa superior a la segunda capa, que es donde los necesito. Por ejemplo, aquí tengo un centro azul, el cual puedo bajar a la segunda capa. Aquí debo de decirles, si quieren que un centro vaya aquí abajo a la derecha, debe de estar también a la derecha, pero aquí en la parte de arriba, es decir, lo más alejados que se puedan. Una vez que los tengo en la misma capa, voy a subir la capa donde están ambos centros. Como está a la derecha, hago un giro de U a que queda apuntando a la cara derecha. Bajo esta capa que al principio subí, y si se dan cuenta, aquí ya tengo unidos mi centro y mi arista. Los voy a insertar aquí, así que para que no me estorben los hago al lado izquierdo. Levanto este hueco en donde van y dando media vuelta traigo esa estructura para al final bajarla. Y si se dan cuenta, mi centro ya está colocado. Vamos a repetir esta parte del solve. Por ejemplo, aquí tengo este centro rojo, el cual ya está en su posición para bajar aquí. Ambos están del lado derecho, así que subo, hago lado derecho, bajo, escondo aquí atrás para que no me estorben, subo el hueco donde van y al final bajo la capa. Es bastante sencillo. Para el lado opuesto es lo mismo, solo que cambiando la dirección de las piezas. Por ejemplo, aquí necesito un centro naranja, ¿no? El cual ya está aquí del lado izquierdo en la misma capa. Así que subo la capa donde están ambos centros, lo pongo ahora viendo hacia el lado izquierdo y bajo la capa. Aquí ya tengo unidos tanto mi centro como mi arista, y como los voy a meter aquí, ahora los escondo de este lado. Subo este espacio donde van a ir,
doy media vuelta hasta que coincidan los colores y bajo. Si se dan cuenta es lo mismo pero del lado opuesto. Y bueno, eso estaría haciendo para todos mis centros. Pero ojo, aquí solamente me falta un centro azul, ¿no? Y veo que en mi capa superior ya no tengo ningún centro azul. Pero por ejemplo tengo uno aquí, otro aquí. Entonces ¿qué puedo hacer? Pues algún algoritmo como de 2×2. Es decir, un Zune o cualquier otra técnica para orientar toda esta esquina en conjunto y que ya me quede un centro azul viendo aquí arriba. Entonces si quiero que de aquí vaya aquí, subo la capa donde están ambos, pongo viendo a la izquierda, bajo la capa, escondo, subo este espacio para dar media vuelta y bajar. Si se dan cuenta, todos nuestros centros ya están colocados, así que falta poner las aristas, lo cual es bastante sencillo, ya que es como en el método de principiantes. Tenemos que encontrar una arista que, si giramos así, coincida los colores, y haríamos el mismo movimiento: quito, subo y junto con la esquina. Ya que está aquí, la vuelvo a insertar y, se dan cuenta, son los mismos algoritmos que utilizamos en el método de principiantes, solo que ojo, hay que ver que no coloquemos una arista que no es. Por ejemplo, me doy cuenta que es esta. Aquí podemos usar incluso algoritmos de F2L para que se unan nuestras piezas e insertarlas. Como les estaré diciendo a lo largo de todo el tutorial, hay muchas maneras distintas de hacer la misma etapa del cubo. Por ejemplo, aquí igual veo que mi pieza está volteada, así que puedo sacarla, unirla con F2L e insertar, o con el método de principiantes, así que ya tendremos resuelta nuestra segunda capa del cubo. El penúltimo paso de este método es resolver la tercera capa de nuestro cubo, lo cual es bastante sencillo, ya que vamos a ocupar algoritmos muy similares a los que utilizamos para resolver la segunda capa, solamente que modificando algunas piezas que vamos a mover muy bien. Así que comencemos. De nuevo, con la capa superior vamos a bajar los centros que estén aquí a algunos que nos sirvan en la tercera capa. Aquí podemos hacer lo mismo. Veo que estos dos centros rojos ya están en su posición, así que los coloco para no tenerlos que poner después. Muy bien. Ahora veo que aquí está mi centro verde, el cual va a bajar aquí. Si en la segunda capa los centros tenían que estar arriba, para esta tercera capa ahora mis centros tienen que estar abajo, obviamente en la misma capa. Así que si este verde lo voy a bajar aquí, pues ya está en su lugar. Y vamos a hacer lo mismo. Subimos la capa donde están ambos centros, y como está del lado izquierdo, ahora lo pongo a ver hacia el lado derecho, para que yo, cuando baje mi capa, me dé cuenta que estas tres piezas ya están unidas. Y como las voy a volver a meter aquí, tengo que ponerlas aquí atrás para que no me estorben. Así que subo este hueco, doy media vuelta para que las piezas se acomoden y bajo. Si se dan cuenta, colocar los centros es muy parecido. Eso es cuando el centro está del lado izquierdo. Ahora, cuando está del lado derecho, coloco en la misma capa en estas posiciones y hago lo mismo. Subo, pongo esta pieza apuntando del lado izquierdo y bajo. Me doy cuenta que estas tres piezas ya están unidas y las escondo para que yo pueda subir este espacio donde van a ir de media vuelta y cuando baje ya estén acomodadas. Eso vamos a hacer con todos nuestros centros. Y terminando una vez de colocarlos todos, obviamente van las aristas, lo cual es también parecido al paso anterior, ya que haremos igual el uso del algoritmo de principiantes. Es decir, si esta arista azul naranja va aquí, pues quito, subo, regreso, bajo. Pero ojo, falta mi arista de aquí en medio, ¿no? La cual está aquí atrás. Entonces lo que voy a hacer es unirla con estas piezas e insertar este slot por F. Si se dan cuenta, ya están colocadas mis piezas y aquí en esta parte interior solo debo regresar el giro que hice para que no se me deshaga nada. Pero a veces obviamente van a tener que ir hacia el lado opuesto, por ejemplo rojo azul. Entonces hago lo mismo, junto con la esquina, bajo con la arista que hace falta y también inserto por F. Simplemente regresando la capa interior. Si se dan cuenta, es bastante sencillo colocar las aristas de la tercera capa. Y el cuarto y último paso de este método obviamente es resolver la última capa, la cual en mi opinión es la más fastidiosa, puesto que a veces tendremos solo 2, 3 o hasta las 4 aristas deshechas. Pero lo bueno de aquí es que podemos aplicar algoritmos de otros métodos que ya conozcamos, dependiendo pues cuántas piezas nos falten. Por ejemplo, aquí ya tengo un par de aristas correcto, de ese ya no me preocupo. Pero faltan estas tres, por ejemplo esta amarillo verde, la puedo unir con esta amarillo verde.
aquí se quedaría sola esta amarillo rojo, ¿no? La cual tiene su par aquí arriba. Entonces lo que puedo hacer es esto. Junto las amarillo verdes y las voy a sacar sustituyéndola por este par de piezas de esta manera. Que la amarillo rojo quede arriba. Porque si yo regreso el giro, veo que el amarillo rojo termina con su otro par amarillo rojo y por default se me resuelve la arista amarillo naranja. Después de hacer este tipo de movimientos se nos va a deshacer un poco el progreso de 3×3, pero no pasa nada, son movimientos sencillos como insertar pares de F2L. Y si se dan cuenta, aquí ya solo faltaría la paridad y bueno, algoritmos de OLL y PLL. Pero ¿qué pasa cuando todas las aristas están deshechas? Pues es lo mismo, ver algoritmos que nos convengan. Por ejemplo, aquí veo este amarillo verde y este amarillo verde que están en la misma capa. Entonces aquí puedo hacer el algoritmo de flip mínimo para que se me emparejen estos dos. Recordemos que cruzamos esta capa, sacamos por R e insertamos por F. Regresando el giro que hicimos al principio y mínimo una arista ya se me formó. Y recuerden que tenemos que rehacer nuestro progreso. Aquí sin querer se salió esta esquina, entonces simplemente rehacemos y listo. Entonces ya tenemos una arista bien, nos falta emparejar estas tres y podemos hacer lo mismo que el caso pasado. Por ejemplo, esta amarillo naranja va con esta amarillo naranja. Y si las junto se queda esta amarillo rojo aquí sola. Entonces puedo insertar esta amarillo rojo que está aquí arriba de este lado, para que cuando yo regrese el giro se empareje esta y por default la amarillo azul. Y bueno, como les digo, simplemente es restaurar un poco el progreso de 3×3. Solamente faltaría aplicar el algoritmo de la paridad, OLL, PLL y ya terminaremos de resolver nuestro cubo. En fin, como se dan cuenta, el método de capa por capa sí es posible en un 4×4. La única desventaja que le veo es que es un poco más tardado y bueno, nos van a aparecer las paridades, pero bueno, son cosas que ya deberíamos de saber resolver la mayoría. Así que espero que este tutorial les haya gustado, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Chao.